Abrimos las Biblias en Marcos, capítulo 1. Versículo 32. Si usted no trajo Biblia, pues ahí en las pantallas le van a colocar los versículos. Vamos a leer desde el 32 hasta el 35. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿A quién? A Jesús. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Chicos, acabamos de ver un video donde el protagonista le repartía de su pastel, de su tiempo a todos, menos a Dios. Y acabamos de leer un pasaje donde nos dice que nos muestra a Jesús en el cuadro de lo que Jesús hacía cotidianamente, que era sanar los enfermos, liberar a las personas de espíritus malos, y la agenda de Jesús era súper apretada. Si usted cree que su agenda es difícil, es complicada, la de Jesús pues era mucho más, porque decía que se colocaba el sol, terminaba el día y seguía viniendo la gente para que Jesús los sanara, para que Jesús los liberara, para que Jesús orara por ellos, para que Jesús les hablara. Y lo más maravilloso de eso es cuando pasa el 35, yo se lo voy a leer, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué hacía? Oraba. Fácilmente podríamos excusar a Jesús y decir: pero pues ¿cómo el maestro, cómo Jesús iba a orar después de semejante día de trabajo? Después de que pasó toda la tarde, todo el día y aún toda la noche sanando enfermos, liberando demonios, predicando la palabra. ¿Cómo Jesús aún tenía fuerzas para levantarse siendo muy de mañana, iba y oraba? Pues mire, déjeme decirle que si Jesús, siendo Dios, a pesar de su agenda tan extenuante que tenía y tan compleja, Él oraba, pues ¿quiénes somos nosotros para no orar? Y yo digo esto porque muchas veces como líderes, como personas que le servimos a Dios, pues nos ocupamos tanto en la labor ministerial que muchas veces se nos olvida de buscar a Dios a solas. Y también digo esto porque nosotros a todo le damos del tiempo que Dios nos da. Mire, nosotros le damos tiempo al trabajo, usted le da tiempo a los estudios, usted le da tiempo a los hobbies, usted le da tiempo a sus amigos, usted le da de su tiempo, del tiempo que Dios le da, usted le da a montar cicla, a salir de paseo. Pero ¿cuánto de ese tiempo nosotros le dedicamos a Dios en oración? Pero también yo pregunto, ¿cuál es su lugar de oración? ¿Cuál es ese lugar que usted tiene de intimidad para ir y buscar a Dios en oración a solas? Porque pues en nuestras casas tenemos también un lugar para la mesa, para poner los libros, para poner la comida, para guardar las cosas. Pero ¿cuál es ese lugar en su casa donde usted va y busca a Dios en oración? Miren, orar es el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios. O sea, no se trata de hablar con una persona importante. ¿Cuántos tienen amigos importantes y qué chévere es hasta tenerlos? Pero no se trata de hablar a un político, y sobre todo en estos días que andan tan amigables, pues no se trata de hablar con ellos o con un famoso o con un youtuber. A mí me gustaría hablar con Rubén Tuesta, me parecen chéveres los videos que él hace, pero no se trata de hablar con ellos, se trata de hablar es con Dios, con la persona más importante de todo el universo, con el creador de los cielos y de la tierra. Se trata de hablar con Él, que es un privilegio extremadamente grande. Y es maravilloso la oración, porque es un diálogo entre nuestro Dios, entre Dios y nosotros, con la certeza de que Él nos escucha. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es necesario que la persona que se acerque a Dios, que cuando nos acerquemos a Dios debemos creer que le estamos orando a Él, debemos creer que Él nos está escuchando. Miren, la oración, aunque es el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, es nuestro fracaso más grande. Porque mire, Adrián Roger dice que la oración en los cristianos es como una montaña rusa, que unas veces sube y otras veces baja. Bueno, en algunos parece más bien la ruta del sol, súper plana.
Pero mire, ¿y por qué les digo esto? Porque nosotros una semana estamos orando, diciéndole: Señor, no va a pasar un solo día sin que yo deje de orar, sin que yo busque tu presencia, y te voy a dar mi adoración todos los días de mi vida, Señor. Y eso fue una semana. A la semana siguiente se levantó usted tarde. Y le cogió la tarde y tuvo que irse de afán. Y llegó en la noche súper cansado, y su oración, y se acordó que tenía que orar y ya está en la cama. Ay, ¿verdad que tenía que orar? Señor, gracias te doy en esta noche. Amén. Y se quedó dormido. Y si usted no le pasa eso, pues seguramente le ha pasado cuando son los comienzos de año, ¿no? Que usted se dice: ahora sí, prepárate, Satanás, ahí voy a orar todos los días este año, no va a faltar un día sin que ore. Y eso por ahí la primera semana, por muchos por ahí la tercera, cuarta semana. Pero no pasamos mucho tiempo después de eso buscando a Dios en oración, en intimidad. Y muchos tenemos esos altibajos en nuestra vida de oración. Y yo puedo decir, y yo por mí y por el comentario de Adrián Roger, que muchos miramos hacia atrás y volvemos la mirada hacia atrás y miramos nuestra vida de oración, y la verdad sentimos vergüenza con Dios acerca de nuestra vida de oración, acerca del tiempo que le damos a Dios en oración, en hablar con Él. Miren, pero entonces, ¿por qué? Si la oración es el acto más maravilloso que el ser humano tiene de parte de Dios. Hay un comentario que me gusta mucho que dice que Dios está a la distancia de una oración. Usted ore, ahí Dios está. Y si Jesús nos enseñó a orar, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Miren, como la Biblia tiene respuesta para todo, vaya a Mateo capítulo 26, versículo 41. Unas hojitas más atrás. Amén. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice? Pero la carne es débil. ¿Por qué entonces nos cuesta orar? Porque nuestra carne es débil. Aquí no está hablando de una carne asada, jugosa, bien rica. No, está hablando de la carne, de su cuerpo, de esto. Vea, tóquelo, siéntalo. Esto es débil. Y cuando nosotros pensamos en nuestra debilidad como humanos, con nuestra carne, pues lo primero que se nos viene a la mente son inmoralidades, son vicios. Pero la carne tiene también otras debilidades. Mire, la comida. Vea, usted está ahí y quizás ya está pensando qué se va a comer después de que salga acá. Y si, yo cuando predica Cárdenas, que dice 5 minutos y ya acabo. Y no, Dios mío, que acabe rápido porque tengo mucha hambre. 5 y ya acabo. Y no, y si usted no le pasa los sábados, mire, a mí me pasan los domingos en la mañana. Los que venimos el domingo en la mañana después del culto, las 10 de la mañana y sale uno estilo Walking Dead, llega a la casa así. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para tragar? Ni siquiera para comer, para tragar, porque no va devorando lo primero que se encuentre. Eso pide la carne, comida. Mire, ¿qué más pide la carne? Dormir. Dormir. Usted puede entrar a la hora que entra a su trabajo y el Espíritu Santo lo levanta. Con usted. Sí, con usted. Tienes media hora, aprovechala para orar, habla conmigo. Y su carne: no, tengo mucho sueño, estoy muy cansado, Espíritu Santo. Sí, aprovechala. Mira que estás débil en esa área. Mira que ayer tuviste problema con fulanito de tal. Ora, aprovecha. No, Espíritu Santo, no. Y de pronto usted por allá como que, bueno, listo. Y se levanta y quita esa cobija. Y su carne: no, en ninguna manera te acontezca esto. Y sigue durmiendo. Y si usted no oró ahí, créame que durante el resto del día posiblemente que no lo vaya a hacer. Porque así es nuestra carne. Pero también, ¿qué otras cosas pide la carne? Mire, internet, redes sociales, Facebook, Instagram. Y hoy en día con tanta vaina que hay, bueno, yo no navego mucho en eso, la verdad. Soy un poquito amótrofo en eso. Pero ¿cuántas veces no pasamos horas y horas pegados al celular viendo esos reels de Facebook, de YouTube, y dele, y mire? Y cuando menos nos damos cuenta y miramos el reloj, hora y media se nos pasó. 1 hora.
Dios mío, y pude haber aprovechado ese tiempo para orar. Y usted va a orar y no, ya voy a orar. Ahora sí voy a orar. Fuera el celular. Y usted empieza a orar: Señor, en esta noche te doy gracias en el nombre de Jesús. 2 minutos y no le salió nada más. Pero ¿qué otras cosas pide también la carne? Mire, chisme. Usted me va a perdonar y me va a disculpar, pero mire, el chisme parece que es como una obra de la carne, como que le gusta a la carne el chisme. La carne es: ¿pero qué pasó? ¿Pero quién dijo? Pero cuente, ay, venga, cuénteme, que yo no le cuento a nadie. Usted ya está pensando a quién le va a contar. Cuénteme. Vea, yo trabajo con una señora, una compañera de trabajo, y yo no necesito buscar la información, ella me cuenta. Ojalá no vaya a estar viendo la transmisión. Ella me hace el favor y me cuenta. Ella llega a las 6 de la mañana y me dice: mire lo que pasó. Ella como que trabaja con Edgar Porras. Ella me cuenta a mí. O sea, yo no busco la información, a mí me la traen. Pues yo qué culpa, yo la recibo porque, mire, la carne no está alineada con Dios, su cuerpo no está alineado con el Espíritu. La Biblia dice que entre ellos como que hay una lucha, como que una lucha entre el Espíritu Santo y su carne, para que usted no haga lo que quiere. Si usted quiere obedecer a Dios, pero su carne no, y el Espíritu Santo que quiere que usted obedezca a Dios, pero su carne no. Y así se la pasa el Espíritu Santo y su carne, o nuestra carne. Mire, pero ¿por qué también nos cuesta orar? Porque vemos a Dios de una forma incorrecta algunas veces. Vaya a Mateo 6:6. Devuelva así un poquito más. Ya estamos ahí. Bueno, dice Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto, lo secreto te recompensará en público. ¿A quién va a orar? A tu papá. ¿A quién va a orar? A su papá. Usted le va a orar a su papá, no le va a orar al juez, no le va a orar obviamente pues Dios es juez, ¿no? Pero le va a orar a su papá. Entre a su aposento, cierre esa puerta, que no entre nadie, y ore ¿a quién? Ahí lo dice: a su papá. Vemos a Dios a veces como un juez, como que usted se equivoque, como que pensamos que Dios está ahí encima con el látigo ya para castigarnos. Cuando yo era niño me pasaba mucho eso. No es con usted, papá, no. Bueno, y vemos a Dios a veces como el papá de uno. Mi papá no nos pegaba tanto, no van a pensar eso. Y que está encima de la correa, usted equivóquese y ya le meten la paso. No, mire, vemos a veces a Dios de una forma incorrecta y no oramos por eso, porque pensamos que por nuestro pecado, por nuestra falta, entonces ya no podemos orar. Eso es mentira. Mire, ningún papá se va a rechazar a que un hijo vaya arrepentido y le diga: papá, perdóneme, fallé, yo sé que no debía haber hecho eso y fallé. Ningún papá se va a negar, y pues mucho menos a Dios. No, mire, yo no le estoy diciendo peque, pero no, usted no va a hacer, el amor de Dios es incondicional, usted no va a hacer nada que haga o deje de hacer que Dios lo deje de amar más o menos. Eso es mentira. No le estoy diciendo peque, pero Dios no lo va a dejar de amar menos si usted falla. Mire, ¿por qué otra razón nos cuesta orar? Vaya a Efesios 6:12. ¿Estamos ahí? Sí. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Hay fuerzas espirituales que se oponen para que no busquemos de Dios. Usted, ¿no le ha pasado que cuando va a orar y usted dice: no, voy a orar, ahora sí voy a orar, y va y se arrodilla a orar, y una voz descarada le susurra a su oído y le dice: ¿usted va a orar? ¡Ja! Tan hipócrita que es usted. Uy, no, mire, Dios no puede ser burlado, la Biblia lo dice. Y usted orando, no, o sea, acuérdese de lo de la semana pasada, y lo hace 8 días también. No, y usted va a orar, Dios no lo va a escuchar. O sea, la oración es para los limpios, la oración es para los que realmente aman a Dios, pero usted no, o sea, usted es pecador, o sea, no, usted no ore. O usted va a orar y un sueño, ¿no le ha pasado?
que usted va a orar y se acabó de levantar tarde y Padre Celestial, ay, yo te doy, ay, mejor sigue durmiendo. O usted va a orar y una distracción, uy. Miren, cuando yo conocí a Dios llevaba unos mesecitos en la iglesia, meses. Y entonces en la casa de mi mamá hay 2 habitaciones y una era para mi mamá y otra yo compartía con mis hermanos. Así que pues yo oraba en la pieza de mis hermanos, donde yo era mi pieza. Entonces yo oraba y pues como yo fui tan loquito, entonces yo oraba y le decía, Señor, yo estaba muy enamorado de Dios porque eran mis primeros mesecitos todavía. Y entonces yo le decía, Señor, yo te doy gracias porque tú me perdonaste, porque tú me cambiaste, porque ya no soy igual. Y por ahí se paraba mi hermano y decía, no, Señor, eso es mentira, usted no lo ha perdonado, él sigue siendo igual y él no ha cambiado. Y entonces yo me paraba y le decía, hermano, respete, no ve que estoy orando, respete que estoy acá en comunión con Dios, o se va a hacer dañar entonces, respete pues. Y se me tiraba la oración. ¿Y a cuántos no les ha pasado que van a orar y preciso? Venga, usted sacó eso, ya sacó la basura. Ay, hermano. Oh, respete que uno está orando. O usted va a orar y preciso el celular. Uy, el celular le sonó. O usted va a orar y preciso le llega un pedido en horas donde no tiene que recibir. Y eso pasa porque es el enemigo poniendo estorbo para que usted no ore, porque el enemigo sabe que cuando usted ora hay mucha bendición. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Aquí no dice esperen a que César no esté y ustedes ahí sí oren. No, aquí dice oren sin cesar, oren en todo tiempo. Oren cuando estén felices, oren cuando estén tristes, oren cuando tengan trabajo, oren cuando no, oren cuando estén bien con su esposa, oren cuando peleen con su esposa y no se la aguanten más. Oren en todo tiempo. Cuando usted pelee con su amigo, cuando no pelee con su amigo, porque a veces nos pasan circunstancias y nos sentimos tan heridos por dentro que decimos, Señor, no puedo orar porque esto me duele mucho. Y la Biblia dice, oren sin cesar todo el tiempo. La oración es un deleite, más que un mandamiento, debe ser un deleite. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él asimismo concederá las peticiones de tu corazón. Debemos hacer de la oración, del tiempo que le damos a Dios, una prioridad. Mire, usted puede orar cualquier hora del día. El salmista David dijo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, al mediodía y de noche, y tú oirás la voz de mis ruegos. Usted puede orar en cualquier momento del día, pero nosotros debemos apartar un tiempo especial, así como Jesús nos enseñó que debemos apartar un tiempo para estar a solas con Dios, ahí donde nadie nos moleste, en su lugar secreto, donde no hayan interrupciones, y ahí orar al Padre que nos ve en lo secreto. Porque usted puede ir a su trabajo y usted va orando, Señor, yo te doy gracias por ese trabajo, gracias por la gente que trabaja conmigo, ayúdalos, que te conozcan, ayúdalos en sus circunstancias, sé que tienen problemas, ayúdalos. Usted se acordó de la prima, de su cuñado, del tío, Señor, ayuda al primo de mi cuñado que está enfermo, que está maluco, que está pasando una dificultad. Usted se va a comer algo y Señor, yo te doy gracias por esta comida. Usted come y por allá en su mente, ay, verdad que tocaba dar gracias. Bueno, eso es orar en todo tiempo, pero nosotros debemos apartar un tiempo especial para Dios. No importa su agenda. Vea, Jesús nos mostró que no importaba lo ocupado que Él estuviera, Él aún así oraba, y no porque Él fuera débil, sino porque Él necesitaba esa comunión con el Padre. Vean, cuando nosotros oramos hay unos beneficios muy, muy grandes. Y vaya a Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pues orar es estar con Jesús.
los principales de la sinagoga interrogan a Pedro y a Juan acerca de la sanidad de un cojo en el contexto de este pasaje. Y ellos ven y reconocen que habían estado con Jesús. Ellos conocían a Pedro, conocían a Juan, sabían que eran pescadores, gente del común y corriente, y veían el denuedo de Jesús en ellos. Veían cómo se expresaban, veían que por más que los intimidaban, ellos no, era como si nada, ellos firmes en su fe. Y cuando nosotros oramos, cuando pasamos tiempo con Jesús, es algo notorio en nuestras vidas. El carácter de Jesús se nos muestra, se nos refleja en nuestras vidas. Mire, cuando nosotros oramos, eso nos fortalece para hacer la voluntad de Dios. Usted se levanta en la mañana y tiene ese tiempo de comunión con Dios, tiene ese tiempo de oración, le dedica ese tiempo de oración, y usted se levanta de ahí y se va a trabajar súper alegre, y entonces usted le tiene paciencia a todo mundo, se la montan y para usted eso es como si nada, esa tentación usted la ignora, eso no pasa nada, sigue firme, hasta el día es lleno de luz. Pero cuando no oramos, la cosa es distinta, pagamos las consecuencias. Nos levantamos tarde, no oramos, salimos rápido y entonces pensamos que ese día como que todo el mundo se puso de acuerdo para fastidiarnos. O sea, no le tenemos paciencia a nadie. Todo el mundo nos molesta, todo el mundo nos la monta. Ese día nos sentimos más tentados. La muchacha que usted veía normalita, usted decía, venga, pero como que no está tan normalita, está como bonita. Usted es más tentado ese día cuando no oramos. Miren, cuando un hombre o una mujer de Dios le falla a Dios, la primera pregunta que se le hace es: ¿cómo ha estado su vida de oración en los últimos días? ¿Cómo ha estado su intimidad con Dios en los últimos meses? ¿O en las últimas semanas? ¿Cómo ha estado? No, mal. Ahí está. David pecó, ¿por qué? Porque no estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Debía estar en la guerra y el flojo estaba por allá de holgazán, rascándose el ombligo. Y por eso no fue a la guerra y por eso terminó fallando, porque no había tenido una intimidad con Dios. Miren, vaya a Job capítulo 8 versículo 5. Amén. Dice Job 8 capítulo 5, Job capítulo 8 versículo 5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muchas veces no oramos porque pensamos que si no oramos 1 hora, 2 horas, media hora, pues nuestra oración no es válida. Y eso es una mentira, porque acá dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La oración tiene algo maravilloso, que es cuando usted comienza una rutina de oración, así sea poquito, con los días, si usted es juicioso, va a aumentar por sí sola. Después usted ya después ya no va a orar 15, media hora, sino después usted ni siquiera se va a dar cuenta del reloj y ha pasado mucho tiempo. Pero si usted no es muy elocuente en la oración, si usted le dificulta orar, vea, acompáñeme a ver esta cuenta que yo hice. Mire, si no ha comenzado a tener un tiempo de oración al día, porque pues tiene muchos afanes, porque no sabe cómo es, pues verá, ahí está Dayana, ahí está Daniela, ahí está Víctor, ahí está Daniel. Pregúntenos cómo hace para hacer un devocional y comience haciéndolo al menos 15 minutos. Si usted ora 15 minutos al día, juicioso, todos los días de la semana, esos 15 minutos a la semana van a ser 105 minutos a la semana. Pero mire esto, si usted sigue así de juicioso y ora todos los días, toda la semana, todas las semanas del mes, al mes van a ser 420 minutos de oración. Y si usted sigue así de juicioso y ora todo el día, los 15 minutos, todos los días, toda la semana, todos los meses del año, al mes van a ser 5.040 minutos de oración, el equivalente a 84 horas de oración al año. Solamente 15 minutos. Mire, cuánta bendición Dios nos traería a nuestras vidas solamente con esos 15 minutos al día juicioso que usted lo haga. Cuánto ese familiar rebelde no va a cambiar, cuánto ese trabajo, esa necesidad por la que usted está pidiendo, Dios no se la va a dar, porque la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, pues cuánto más Dios no dará buenas cosas a quien se las pida. Vea, vaya a Ezequiel 22:30, y si quiere no vaya, yo se lo voy a buscar para que no se pierda.
Ezequiel 22:30, lo puede buscar en su casa. Dice, y busqué, acá habla Dios, entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. ¿Y qué pasó? No lo hallé. Uno estuvo buscando a Dios. Uno que se pusiera entre Dios y la tierra y dijera, Señor, ten misericordia porque hemos pecado. Señor, ten misericordia porque sabemos que lo que viene son juicios para nuestra nación, porque esta nación ha pecado contra ti. Pero que dice la Biblia que Dios no lo halló. ¿Y por qué no lo halló? Porque estábamos ocupados en internet, porque estábamos ocupados con los amigos, porque estábamos en los hobbies y a todo le estábamos dando tiempo menos a buscar a Dios. Muchachos, debemos buscar a Dios porque es nuestra mayor necesidad, porque es una gran bendición. Y la Biblia dice, busquen a Dios ahora que Él puede ser hallado, porque va a llegar el día cuando la gente va a orar y ya Dios no les va a responder. Ya para terminar, los hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia fueron hombres que dedicaron sus vidas a la oración, que pasaron mucho tiempo en sus vidas dándole tiempo a Dios en la oración. Y estos hombres y mujeres, yo busqué la biografía de algunos y pues usted me va a tener que disculpar porque le voy a leer un poco, pues eran algunos, entonces no me lo aprendí de memoria. Y mire, hombres y mujeres como John Wesley, vea lo que hacía John Wesley en oración. Pasaba horas diarias en oración, comenzaba a las 4 de la mañana. Alguien que lo conoció escribió de él, consideraba la oración como su tarea principal. Pero mire quién más, Kathryn Kuhlman. Los biógrafos dicen que la vida de esta mujer era una vida de oración. Ella aprendió a hacer de cualquier lugar donde estuviera su cuarto de oración. Antes de ministrar a las multitudes, se le veía en profunda oración, con su rostro cubierto de lágrimas. Pedía que el Espíritu Santo dirigiera la reunión. Siempre decía, yo muero 1000 veces antes de cada culto. En el tabernáculo de avivamiento, lugar donde ella predicaba, tenía escrita en letras grandes esta frase: la oración lo cambia todo. Vea lo que dice el biógrafo de Martín Lutero. Martín Lutero decía, si no paso 3 horas en oración cada mañana, el diablo obtiene la victoria durante el día. Tengo tanto trabajo que no puedo salir adelante si no paso estas horas diarias en oración. Tenía un lema: el que ha orado bien, ha estudiado bien. Charles Simeón consagraba su tiempo a Dios de 4 a 8 de la mañana. Mire, Aimee Semple Mapperson, Minnie, la madre de esta mujer, al siguiente día de su boda, pidió en oración al Señor que le concediera una hija y prometió: yo la dedicaré sin reservas a tu servicio. Esa hija se llamó Amy, a quien Dios salvó y llamó y luego usó poderosamente cuando impactó espiritualmente en su tiempo. En el tabernáculo de su ministerio construyó un templo con capacidad para 5,000 personas y allí tenía una torre de oración con gente orando las 24 horas del día. Miren, Ken estaba tanto tiempo con el Señor que se decía que su alma estaba enamorada de Dios. Antes que el reloj diera las 3 de la madrugada todos los días, él ya estaba orando. Y yo pregunto, ¿cuánto es tu tiempo de oración? ¿Y cuál es tu lugar de oración de aquí en adelante?